Eso junto a ustedes en tu conexión matinal, obviamente que a través de las pantallas de TVR, quédese junto a nosotros porque siempre estamos intentando tocar temas muy interesantes para todo nuestro público. Y bueno, fíjese que en esta oportunidad estamos con una psiquiatra, la psiquiatra Viviana Guajardo de ISMIF, que ella nos viene a contar la importancia de poder estar en un buen clima laboral, el estrés. ¿Qué significa el estrés laboral? ¿Qué significa que estemos con buenas relaciones con nuestros colegas, con nuestros compañeros? ¿Qué significa todo esto? ¿Y por qué elegimos este tema? Porque estamos ya a puertas de entrar lo que es el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Karim, por la invitación al programa y a todos los televidentes que están hoy día escuchándonos. Muy amable. Doctora, cuéntenos primero factores principales de salud mental en los chilenos relacionados con trabajadores, con trabajo en general. En general, las personas que trabajan van a tener mayor factores de riesgo por el hecho de cómo hoy día está organizada su rutina, y en general se ha visto de que las personas trabajadoras tienen acerca de un 17 hasta un 22% de síntomas ansiosos o depresivos en general en el trabajo. O sea, entre el 17 y el 22% de trabajadores está con algún síntoma. Puede estar con algún síntoma. Ansioso. Exacto. O alguno de los dos, digamos. Exacto. ¿Okay? Doctora, ¿cómo me doy cuenta cuando es depresión y cuando es ansiedad? Bueno, hay síntomas característicos de la depresión o de la ansiedad que uno puede tener en forma habitual y que uno puede estar triste 1 o 2 días, pero si esos síntomas se extienden por más de 2 semanas, en general uno puede hablar de que pudiese estar con algún cuadro depresivo. Lo mismo pasa con la ansiedad. Lo que comentaba, digamos, antes que saliéramos en cámara, es que la ansiedad es un síntoma frecuente, es un síntoma fisiológico, que en general cualquier persona ante una situación nueva, a una situación de estrés, puede tener síntomas ansiosos. Sin embargo, esa ansiedad se mantiene en el tiempo en situaciones que no necesariamente debemos estarlo, pueden estar con síntomas. Doctora, ahora cuando alguno de estos síntomas, ya sea de depresión o de ansiedad, están atacando a la persona ¿cómo puede identificarse? Mira, me está pasando en el tema del trabajo, o mira, no, es porque se me murió alguien, o no, es porque me divorcié, o no, es porque no pude pasar un ramo en la universidad. Digamos, ¿cómo puedo saber de alguna manera en cuál de los dos estoy y el por qué? O el por qué es algo súper fácil que está ahí a la vista. En general, uno siempre asocia alguno de estos síntomas con alguna situación que haya vivido. Y las personas trabajadoras siempre pueden asociar más, porque pensemos que el trabajo es parte de nuestra vida. Pasamos más de 8 horas, incluso algunos más, ¿cierto?, en nuestro trabajo. Por lo tanto, nuestra identificación como persona tiene que ver con el trabajo. Por lo tanto, muchas de las situaciones que nos ocurren en el trabajo pueden producir algún síntoma como ansiedad, estrés o depresión. Ok, doctora, ahora también se puede encadenar esto de que me empieza a ir mal en un aspecto y me empieza a ir mal en todos. Me llevo mal con la gente del trabajo, o no me gusta el trabajo que estoy haciendo y peleo con mi pareja y termino separándome y se convierte en un divorcio y me cae mal la situación que vivo y me terminan botando, o es bajo el sueldo, o es mucha la carga laboral, o qué sé yo, como que el ser humano comienza a hacer una mezcla de situaciones que lo pueden poner, digamos, al borde de la depresión y de la ansiedad, o dentro de una depresión, me imagino, ¿no? Exacto, y bueno, tú tienes toda la razón. En ese sentido, muchas de las situaciones que habitualmente nos afectan en el trabajo, las llevamos finalmente a la casa y podemos estar con situaciones que nos ocurren en el trabajo. Puede uno estar sintiéndose también mal en otros aspectos de la vida, en lo social, en lo familiar, y por lo tanto cuidar el trabajo y los factores tanto protectores como de riesgo, ¿cierto?, son factores que debemos cuidar. Por eso en esto del proyecto de las 40 horas, ¿cierto?, se ha demostrado de que en Chile somos de uno de los países que más horas laborales tenemos con respecto a los países de la OCDE. Sin embargo, somos los menos productivos también. Oiga, mire. Y por lo tanto, el tener, digamos, jornadas laborales donde seamos más productivos, pero que quizás tengamos menos tiempo en nuestro trabajo, nos va a permitir también tener una mejor calidad de vida
en nuestra familia, en nuestros hogares. Ok. Doctora, ¿qué porcentaje aproximado de las personas que llega a su consulta es por estrés laboral? Es difícil tener una cifra. Hoy día yo estoy más dedicada, digamos, al tema de los jóvenes, como pero los es frecuente. Jóvenes universitarios. Pero en general yo diría que un 50, un 60%, o que incluso más que decir que consultan solo por temas del trabajo, el trabajo es un factor que puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo para una persona que está con problemas de salud mental. A ver, explíquemelo, por favor. Que en general, cuando las personas tienen algún problema de salud mental, el trabajo puede que las personas les faciliten las labores, y que si yo ando, digamos, con algún síntoma, el jefe sea más flexible, le permita llegar más tarde, ¿cierto? Pero en otros casos puede ser de que la labor que la persona realiza puede ser un factor de riesgo. Y en esos casos, en el fondo, es cuando los pacientes necesitan lo que se llama el reposo laboral en ese ambiente. ¿Qué tan cierto es, aclárenos un poco esto, no sé si me voy por otro lado, qué tan cierto es que cuando la persona tiene estas licencias médicas, se llaman licencias médicas psiquiátricas? Exacto. Que sería el ideal, ¿cierto? Por un reposo laboral que visitar la especialidad de psiquiatría, me imagino. O sea, depende de la causa, pero si son síntomas psiquiátricos, obviamente son de la especialidad. ¿Es verdad que si a alguien le dan una licencia médica por psiquiatría, la persona puede irse de la ciudad? Puede decir, mira, me dieron un mes de descanso psiquiátrico, pero lo voy a hacer en un campo de vacaciones, en un resort, me voy de la ciudad. O no, o la ISAPRE o FONASA te van a mirar en la casa que te ha costado llorando. Bueno, hoy día las licencias de salud mental están muy desprestigiadas. Claro, o sea, la gente piensa de que el tener licencia psiquiátrica es casi como irse de vacaciones. Claro, ¿eso se puede? No, la licencia es para hacer reposo laboral, la que puede hacerse en otro domicilio, pero como cualquier otra especialidad. Pero no es que me voy a Cancún. Exacto, no puedes tener vacaciones por una licencia psiquiátrica. Ya, perfecto. La licencia es para tener un reposo laboral por la enfermedad que tus síntomas te ameritan, digo. Ok, ahora otra pregunta respecto al tema laboral. Una cosa es el ambiente que se viva, pero otra cosa que me puede estresar es la carga excesiva de trabajo, ¿verdad? ¿O no va dentro de esto? Exacto, se ha demostrado que trabajar más de 45 horas a la semana ya te hace mal. Ya puedes en el fondo presentar algunos síntomas. Eso está estudiado, digamos, y por lo tanto esto de digamos, promover el tema de las 40 horas no es un tema antojadizo. Se ha visto de que en el fondo las personas que trabajan más de 45 horas o más incluso pueden tener mayor riesgo de síntomas de salud mental. Ok, ahora, esto cuando se da, ¿no importa el nivel de gusto que me dé el trabajo, de compromiso? Por ejemplo, no sé, en el caso mío, me gusta ser presentador de televisión y periodista, pero igual me estresaría si tuviera que hacerlo muchas más horas, muchos más días, ¿o no? O cuando uno ama lo que hace, no genera el estrés. No, porque todos necesitamos descanso dentro de nuestro espacio. Ya. Y por lo tanto el tener horas de descanso, de ocio, en el fondo dentro de nuestra jornada es muy importante. Lo vimos con los trabajadores de la salud en pandemia, ¿cierto? Donde a veces hacer 2, 3 turnos a la semana en general puede generar síntomas, y los síntomas pueden estar asociados no solamente a síntomas como la ansiedad y la depresión, sino que al mal dormir, a la mala alimentación, y por lo tanto el descanso es necesario dentro de una jornada laboral. Perfecto. ¿Y en qué medida el trabajo remoto incidió en el estrés de la gente, positiva o negativamente? Porque yo le voy a decir que sí, mucha gente dice, oye, no tenía horario, oye, no descansaba nunca, mi jefe llamaba a las 10, 11 de la noche, o hay otros que empiezan a llamar a las 6 de la mañana, qué sé yo, cuando era el trabajo remoto como que no estaban muy claras las reglas, pero hay otra gente que le pareció positivo. Exacto, sí. Tú tienes toda la razón. ¿Cómo va eso? En ese sentido, como que también han habido, o sea, hay personas que les favoreció el tema del teletrabajo y otras personas que se sintieron también muy agobiadas con el aumento de la carga laboral. Principalmente ahí las mujeres con hijos fueron las que más afectadas se vieron en situaciones con teletrabajo, porque ¿dónde terminaba la rutina?
¿Dónde terminaba el espacio de que tu jefe te llamaba hasta las 6 de la tarde con el atender a los hijos, las labores de la casa? Eso generó en muchas personas mucho estrés porque no había espacio para la desconexión, para esto se cierra, apago el computador y me voy a la casa. Ese espacio necesario que incluso personas que me referían el andar en el taco, por ejemplo, ¿ya? Que parecía algo tan tedioso, pero que en el fondo era el espacio de transición hacia la otra tarea. Eso se perdió en pandemia. Sin embargo, en algunas personas también... O sea, hay gente que extrañaba hasta meterse en el taco del auto. O sea, podría ser porque era el espacio que tenía como de desconectarse de la vida, de un lado para de olvidarse de los problemas del trabajo para llegar a la casa. En cambio, otras personas les favoreció el hecho de tener una flexibilidad laboral, es decir, que pudieran conectarse desde su casa. Muchas personas que viven solas, por ejemplo, no tenían que rendirle cuenta a nadie, entonces tenían su rutina y podían hacer sus tareas mucho más fáciles. Las personas que tenían que trasladarse con grandes distancias también les favoreció el hecho de poder hacer trabajo remoto. Por lo tanto, hoy día el planteamiento también hacia los empleadores, ¿cierto? Es como también buscamos la mejor estrategia para un trabajo que sea en el fondo en el máximo rendimiento, ¿cierto? Para el beneficio tanto del trabajador como también del empleador, digamos, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿cómo incide esto de las 40 horas? ¿Positivamente? Yo creo que va a tener, una incidencia positiva. O sea, debiese ser que las personas, en el fondo, que puedan llegar más temprano a su casa, que puedan tener mayores beneficios. ¿Cuál es el riesgo que puede tener eso? Que obviamente, dado que los sueldos en Chile no son altos, es probable que también personas en el fondo busquen 2 o 3 trabajos. Y ese en el fondo la ley ha pensado, ¿cierto?, de cómo en el fondo también evaluar estos temas. O sea, personas que a lo mejor trabajen 4 días en un lugar y después trabajen 3 días en otro, obviamente eso no va a ser un beneficio el tener como ajuste de horas en una jornada laboral. Oye, ¿cuáles son las condiciones básicas para un buen ambiente laboral? En general, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que tener el lugar de trabajo para que sea algo agradable? ¿Depende de cada uno o hay condiciones básicas mínimas que tienen que respetar todas las empresas? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que hay condiciones que tienen que ver con el propio empleador y con nuestras características personales, de cómo nos adaptamos a un tema de flexibilidad, y temas que tienen que ver con las condiciones que nos entregan los empleadores. Y por lo tanto, el mantener un horario laboral, el que... el sueldo, digamos, sea parte, digamos, de un trabajo remunerado correctamente, las fechas correspondientes, ¿cierto? Eso facilita que las personas en el fondo estén más agradadas en su trabajo. Pero también las relaciones interpersonales que se dan en los trabajos con respecto a los compañeros, a nuestras tareas, a nuestras obligaciones, a tener muy claras las obligaciones que tenemos. Muchas personas a veces se quejan, digamos, de que su jefe no es tan claro en darle las indicaciones con respecto a sus tareas, y por lo tanto el tener la claridad de lo que hacemos también nos ayuda, digamos, a mejorar estos ambientes. Y para qué decir las condiciones de que hayan espacios donde se pueda descansar, donde puedan tener un café, su horario de colación, por ejemplo, que son condiciones que obviamente los trabajadores también han ido mostrando desde que, ¿cierto?, de por qué conmemoramos el Día del Trabajo, ¿cierto? Es importante pensar en las condiciones laborales que entregan. Doctora, y al revés, cuando estamos con un problema en casa, ¿cómo evitamos que ese problema lo llevemos hacia el trabajo? Buena pregunta, porque en realidad no nos podemos dividir, ¿cierto? Y probablemente las cosas que nos ocurren en nuestro hogar, en el día a día, las complicaciones, pueden afectar en nuestro rendimiento, nuestra concentración, y por lo tanto también los sistemas debiesen pensar en ello. El caso más claro es el de las mujeres que tienen que llevar a sus hijos a la sala cuna, y cuando la sala cuna cierra, cuando el niño está enfermo, ¿qué hace esa mamá con su hijo si tiene que ir a trabajar?
Perfecto. Por lo tanto, también ahí en esto de generar esto de las expectativas de cuidado, ¿cierto? Los cuidados de los niños es de todo, no solamente de las madres. Y eso es algo que culturalmente y generacionalmente, obviamente cada día adquirimos de mejor manera. Hoy día los padres están más involucrados en la crianza de sus hijos y por lo tanto la responsabilidad también de las empresas debiese ser de la misma manera. A ver, doctor, es que eso justamente quiero preguntarle, quiero que me aclare el punto, porque la escuché pero no entendí básicamente la idea. Es que cuando, o sea, tiene que ir de la mano de alguna forma un trabajo con una sala cuna o un jardín para las madres que trabajan y que estén tranquilas para poder desarrollarse bien laboralmente. Ese es uno de los ejemplos. Ese es uno de los ejemplos, Exacto. digamos. ¿Y el país va para ese lado? O sea, ¿O nos faltan muchas salas de cuna? Sala cuna, porque mire, yo le voy a decir algo que lo he visto, lo he estudiado, he estado hasta con la subsecretaria acá de Jardines Infantiles y no están lo suficientes en el país. Exacto. Entonces hay hartas mamás que cuando tienen niños muy muy pequeños no pueden trabajar porque no hay un cupo Junji o un cupo Integra, que Exacto. no es lo mismo que un jardín particular. El particular tiene los horarios más acotados, significa mucho dinero. Entonces, ¿cómo se hace? Si el país intenta buscar liberación femenina, ¿no? Equidad de género en los trabajos, pero al mismo tiempo no da las mismas condiciones para un hombre y una mujer. ¿Cómo lo ve? Exacto. O sea, por eso son tan importantes las políticas públicas y uno muchas veces no entiende cómo la política pública le va a afectar a uno en la vida diaria y por lo tanto uno cree que la política es para otros, no para uno. Exacto. Pero en la medida de que en el fondo hayan políticas públicas que permiten avanzar en las temáticas de salud, sí, salud mental y género, en el fondo estamos pensando no solamente en un bienestar para esas mujeres, sino que también un bienestar social. Ok, ahora otro tema que se me ocurre en este minuto respecto a eso. Las mujeres tienen de alguna forma una tendencia a estar más estresadas porque tienen que ver casa, hijos y trabajo al mismo tiempo. Hablo de mujeres que trabajan, que los hombres que básicamente tenemos que ver trabajo, porque la vida es así. O sea, no vamos a decir que no es que hayan hombres que no les importan sus hijos o su familia, pero el hombre se puede enfocar un poco más tranquilamente en el trabajo, mientras la mujer no se puede desenfocar o no lo hace porque no quiere, qué sé yo, culturalmente, de que los niños estén bien, que el marido esté bien, que la familia esté bien, y tiene que rendir igual en el trabajo, porque tú no le vas a decir al jefe, yo voy a ser un poco más floja porque tengo más cosas que hacer en la casa. No, tiene que rendir igual. Entonces, ¿tiene una tendencia a estar más estresada? Es que en general la vida de las mujeres, y eso también ha sido estudiado desde que son niñas, en el fondo tienen un aumento de las necesidades del cuidado de otros. Y eso está estudiado. Y por lo tanto las niñas desde los 14, 15 años, muchas ya tienen de ellas, que ayudarle un poco más a la mamá, ayudarle a planchar no sé qué al papá. O sea, eso culturalmente está determinado. O sea, y por lo tanto esos cambios tienen que venir de políticas públicas y por lo tanto cuando hablamos también de esta igualdad o paridad de género, ¿cierto? Tiene que ver con esto de igualar las condiciones, porque por lo mismo, o sea, ¿por qué la mujer va a tener que hacerse cargo de por vida? No solamente del marido, de los hijos, sino que después de los padres. Es como, por ejemplo, claro, de los padres, son dos hermanos, un hombre y una mujer, se enferma el papá o la mamá, la mujer va y los cuida. O sea, es lo más probable. Bueno, a menos que seas hijo único. Es claro, pero por lo mismo es tan importante estos cambios culturales y en el fondo el que empecemos a hablar de estos temas, porque justamente es necesario para mostrar estas diferencias que lo tenemos muy normalizado. Es como, bueno, la mujer es la que tiene que cuidar. Pero doctora, ojo, la misma mamá de esa mujer le enseñó que tenía que cuidar más a la gente, que tenía que cuidar a los hermanos. Oye, Juanita, ayúdame a servir el almuerzo. No, Pepito, párate a servir conmigo. Es ella siempre, ¿no? Ahora, todo esto, doctora, más allá del género que uno tenga y de cómo vamos culturalmente, también, ¿qué puede aportar un jefe para que sea un buen ambiente laboral? Porque hay muchos jefes que o no se dan cuenta, o no les importa, o no hacen nada, o no saben cómo resolverlo, y puede estar ahí la bolsa de gatos en la empresa, y el jefe dice, no sé, que son grandes, resuélvanlo ustedes. ¿Así sería una actitud correcta o debería intervenir y decir, mire, yo creo que los lineamientos son por acá o por allá? ¿O traer un psicólogo laboral también se podrá?
Yo creo que todas las anteriores, o sea, en general, toda medida, y yo creo que la pandemia nos enseñó mucho a ser flexibles, que podíamos hacer las cosas distintas, que cuando alguien tiene una dificultad puede entender de que a lo mejor ese trabajo igual se puede hacer desde lo remoto, ¿cierto? Entonces, el tener un jefe flexible probablemente es un jefe que va a tener mejor llegada con su funcionario, no dejando atrás la meta, porque obviamente siempre el temor, ¿cierto?, del jefe o de la persona, del empleador, es pensar de que las personas van a dejar de hacer la tarea que tienen que hacer. Y por lo tanto, estrategias como tener espacios de autocuidado, conocer a las personas con que estamos trabajando en nuestro entorno, ¿cierto? Saber sus dificultades, también nos permite también tener esta flexibilidad y que el trabajo sea un ambiente donde uno también pueda sentirse seguro, que no sea un espacio amenazante para el trabajo. Perfecto. La última pregunta, señor director, permítame. ¿Talleres, instancias de autocuidado, llevarlas al trabajo podría ser para mejorar la relación de todos? De todas maneras, espacios donde talleres de bienestar, de pausas saludables, calidad de vida, todos estos temas que puedan tener dentro de la jornada laboral, se ha visto que son estrategias que ayudan a que en el fondo uno vaya más contento al trabajo. Perfecto. Porque yo creo que eso también es muy importante. Perfecto. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, por su tiempo. Muy interesante el tema, muy interesante el tema. Gracias. Muchas gracias a todos los televidentes. Para que ustedes también lo tengan en cuenta, que ya estamos cerca del 1 de mayo y va a esta entrevista las veces que quiera y se entere exactamente de cómo tener un buen clima laboral. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya.